tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Impacto Económico. Vamos de inmediato a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con nuestros temas en titulares. México sigue sin mirar al sur. En vista del no avance en las negociaciones del TLCAN, ahora el gobierno de EPN busca actualizar un nuevo tratado de libre comercio con Europa. La banca y los sistemas de pensiones. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Hoy lo analizamos en nuestra arista económica. Y no fue fácil, pero lo consiguió. Angela Merkel se queda como la canciller de Alemania, al menos por los próximos 3 años. ¿Se dedicará ahora a atender las exigencias económicas de sus ciudadanos? Y el TLCAN suba un nuevo intento fallido. La sexta ronda de negociaciones avanzó tímidamente frente a un Estados Unidos empecinado en cambiar las reglas del juego a su favor. Frente a este posible escenario de no acuerdo, México ya parece que le va a seguir los pasos a Canadá al considerar actualizar el Tratado de Libre Comercio que tiene con la Unión Europea. Las conversaciones iniciarán lo antes posible. Se habla de finales de este mismo mes, febrero 2018. Peña Nieto pretende renovar en el pacto que lleva 21 años con Europa este intercambio de productos industriales y también agregar otros sectores como el agrícola, servicios, inversión y adquisiciones gubernamentales, además de disposiciones sobre normas laborales y protección medioambiental. Igualmente, en el TLC está el desafío de abrir el mercado de alimentos y bebidas mexicano mediante un pedido, indicaciones geográficas a la Unión Europea y la protección de productos de marcas registradas. Si bien la estrategia estaría dirigida a reducir esa fuerte dependencia importadora que mantiene México con Estados Unidos y que actualmente roza el 80%, el gobierno sigue entonces impulsando acuerdos comerciales asimétricos que dejan de lado el mercado interno mexicano. Y es justamente por ese mercado interno desplazado, desatendido y que se refleja además en un aparato industrial en recesión que hoy día México se le hace cuesta arriba salirle al paso al comercio con economías más grandes como la estadounidense o la europea. De inmediato revisamos datos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, reveló que en octubre de 2017 hubo una caída de la producción industrial mexicana en 20 de los 32 estados del país. De este grupo, donde se evidenció una mayor disminución de la actividad industrial, fue en Oaxaca con menos 23,7%, Quintana Roo con menos 18% y Veracruz 16,3% menos, quedando afectados servicios básicos como agua, luz y gas, así como la industria manufacturera, minera y de la construcción. En octubre, el único sector industrial que reportó un crecimiento anual acumulado a nivel nacional fue el manufacturero con 3,3%, pero hubo recortes en la inversión pública que además se acrecentaron con la incertidumbre por las negociaciones del TLCAN. Aunque claro que México no es el único país que persigue un acuerdo comercial más ambicioso con la Unión Europea, y eso no tuviera nada de malo si no fuera por la desigualdad de las condiciones que caracterizan esta clase de tratados de libre comercio. Fíjense que en Argentina hasta grupos empresariales privados de más vieja data hacen advertencias frente a esas pretensiones de un acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea, que ha sido además primeramente empujado por el presidente argentino Mauricio Macri en el marco de sus políticas de liberación económica. De inmediato, portal Página 12 con titular El riesgo de abrirse entre desiguales. Allí la Unión Industrial Argentina elaboró un documento que contiene 14 exigencias al gobierno con motivo del sprint final de las negociaciones entre el Mercosur
y Europa. La Cámara Privada plantea la necesidad para que el Mercosur reciba un trato especial y diferenciado, ya que es una región de visible menor desarrollo relativo, desarrollo industrial. También piden incluir una cláusula de protección a la industria naciente, mantener licencias de importación para Argentina, negociar la aplicación de reglas de origen, reservar mercados a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y elevar una observación negativa sobre el impacto negativo que tendrían los cambios que quieren los europeos en materia de patentes. Un punto bastante delicado allí en este acuerdo comercial. Y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación anunció para los próximos días una nueva jornada de paro de 24 horas, una medida de protesta para demandar el cumplimiento de los acuerdos exigidos y comprometidos también por el presidente Juan Manuel Santos en 2017, cuando se vivió para ese entonces una paralización de 37 días. Las preguntas: ¿cuáles son esas promesas incumplidas por el presidente Santos? En primer lugar, mejorar las condiciones de salud del sector, debido a que en algunos municipios del país no se garantiza la cobertura de atención médica a los maestros, pese a que mensualmente le descuentan 300.000 pesos para dirigirlo a este servicio. En un segundo punto, el aumento de la estabilidad laboral, también cumplir con los ascensos correspondientes. Denuncian, por otro lado, la problemática del hacinamiento en las aulas de clases, también los retrasos con el programa de alimentación escolar en algunas regiones colombianas. Y por último, piden que se cumpla a cabalidad los acuerdos pactados con el propio gobierno en 2017. Un pliego bastante amplio y que el presidente Juan Manuel Santos no ha atendido. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un encuentro con la juventud, convocó a los miembros del movimiento Somos Venezuela a hacer una gran revolución económica monetaria en este país, incorporándose a esa nueva iniciativa financiera, el petro, la criptomoneda venezolana. El mandatario también manifestó tener una gran fe en el pueblo venezolano y llamó a todo el país a incorporarse en la construcción del nuevo modelo postpetrolero. Yo quiero que hagamos granjas de mineros y mineras de las criptomonedas y del petro en todos los lugares del país y en todas las redes del movimiento Somos Venezuela. Yo les digo una cosa, hemos pasado años de lucha, años duros, pero los años que están por venir van a ser los mejores años que jamás hayamos conocido en la historia de Venezuela y en la historia de la Revolución Bolivariana. Se los prometo, vamos a tener los mejores años económicos, sociales, culturales, políticos de nuestra patria. Así nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro segmento de análisis. Vamos a estar revisando qué tienen la banca y los sistemas de pensiones que ver lo uno con lo otro. Al regreso.
Cuando llega el momento de la jubilación, después de toda una vida de trabajo, se espera por lo menos recibir una pensión justa con la que vivir o poder hacer pues una vejez digna. En muchos países esto no sucede así porque existe un sistema de reparto solidario y en donde los ahorros no van a parar sino a grandes manos de entramados financieros. Hoy nuestro tema de análisis, banca y pensiones. ¿Cómo funciona este sistema? Aunque la banca siempre gana, nunca se cansa de hacer maniobras para multiplicar sus amplios márgenes de rentabilidad. Nada les detiene, ni siquiera las políticas monetarias expansivas de tasas de interés bajas, pero en el camino se hacen de otros mecanismos paralelos con los que lucrarse dentro de la legalidad. Uno de ellos es el cobro de comisiones con los recursos de clientes fuera de balance. El mejor ejemplo, los fondos y planes de pensiones. Se trata de uno de los principales mecanismos de acumulación y revalorización del capital financiero. La dinámica involucra el control de los ahorros de los trabajadores que han sido depositados en fondos de pensiones privados. Los planes de pensiones les permiten tener cautivos cuantiosos fondos durante años, ya que mientras el dinero aportado no puede retirarse hasta la edad de jubilación, salvo casos excepcionales, sí puede entrar en una especie de rueda de casino donde es apostado en activos financieros de alta rentabilidad. Así, bancos y grandes emporios comerciales participan en el saqueo de pensiones, una realidad de la que ni los fondos públicos se salvan. Tan solo por citar un caso, CalSPERS, el mayor fondo de pensiones en Estados Unidos que gestiona el dinero de los funcionarios de California. Aunque el Estado es quien recauda el dinero, esta empresa lo gestiona en función de sus intereses con grandes bancos como el Citigroup. Un flujo masivo de dinero sacado de los bolsillos de quienes, anhelando a futuro un ahorro que signifique una jubilación digna, termina por inflar el capital de grandes bancos y aseguradoras que se lucran de la degradación planificada de los ingresos de los trabajadores. En España, los planes de pensiones tienen un alcance limitado. Su patrimonio ronda el 10% del Producto Interno Bruto frente a una media superior al 37% en los países de la OCDE. Al 30 de junio, más de la mitad del patrimonio de los planes de pensiones estaba concentrado en 4 grandes bancos. Según los últimos datos, sobre un total de 108.268 millones de euros, CaixaBank tenía 25.297 millones, BBVA 21.752, Santander 9.743 y Bankia 6.890 millones de euros. Esos 63.680 millones de euros están repartidos en los 3 sistemas existentes de planes de pensiones. El individual, promovido por los propios bancos para sus clientes, el de empleo, creado por las empresas para sus trabajadores, y el asociado, puesto en marcha por sindicatos u otro tipo de entidades. En cualquiera de los casos, el patrimonio total de los planes de pensiones ha crecido un 16%, generando la máxima rentabilidad a las entidades bancarias. Eso en el caso de España, pero en América Latina también hay varios ejemplos, como el de Chile con las AFP o México con las Afores. Justamente de México tenemos los números. Al igual que en Chile, en México reina el esquema de privatización de la seguridad social. La diferencia radica en el monto. No es 10%, sino 6,5% del sueldo, el cual debe ser obligatoriamente depositado en forma de ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por fondos privados, que en este caso no son llamadas AFP, sino administradoras de fondos para el retiro, Afore. Este mecanismo empezó a regir con la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, bajo un modelo que solo permite al trabajador el ahorro que haya juntado en los años de trabajo formal, más los intereses que puedan devengar, pero menos las comisiones que cobran las Afore por administrar sus fondos que van a parar a los bancos. Las Afore están cumpliendo 20 años en México. Se espera que el primer aforado se jubile en 2035, pero especialistas ya han alertado la crisis que supondrá este esquema. Se calcula que estos trabajadores van a recibir apenas entre 20 y 30% de su salario como pensión si solo ahorran lo obligatorio. Un problema si se tiene en cuenta que del total de recursos concentrados en manos de las Afore, solo cerca del 1% corresponde al ahorro voluntario. Así nos vamos entonces a la segunda pausa acá en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando en nuestro recorrido por el mundo Alemania y los nuevos retos económicos para los próximos 3 años de Angela Merkel.
Estamos de vuelta en Impacto Económico, de inmediato nuestro recorrido 360. Iniciamos en Alemania, porque luego de hacer sacrificios, de aceptar también grandes condiciones para formar gobierno, ya es oficial, Angela Merkel seguirá dirigiendo Alemania al menos hasta 2021. 136 días y una noche de vela le costó a la canciller llegar a un acuerdo con los socialdemócratas. Ahora es momento, o debería hacerlo, de atender las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, hay varias. Vamos a mencionar una de ellas. Los funcionarios alemanes ya reclaman de una vez una subida salarial del 6%. Merkel, la eterna canciller alemana, cede entonces una considerable cuota de poder al partido de oposición, incluido el todopoderoso Ministerio de Finanzas. Sin embargo, a cambio cimenta su cuarto mandato tras 12 años en el poder. Esto sucede en Alemania. A esto, las exigencias del Sindicato de los Trabajadores Públicos nos hicieron ya esperar. Pidieron un alza de 6% a sus salarios para más de 2,6 millones de empleados públicos, luego de que el pasado martes sindicatos y la patronal del sector metalúrgico y eléctrico de Alemania cerraran un acuerdo para aumentar a partir del próximo mes de abril un 4,3% los salarios de unos 900.000 trabajadores que también exigen introducir en el convenio colectivo que estará vigente hasta marzo de 2020 una reducción de la jornada hasta 28 horas semanales durante un máximo de 2 años. Vamos a ver qué hace Angela Merkel, cómo responde a estas exigencias. Y hoy China se mostró también bastante descontenta con la decisión de la Comisión Europea de imponer definitivamente medidas antidumping contra el acero anticorrosivo, obligando al gigante asiático a pagar derechos de entre 17,2 y 27,9% en los próximos 5 años. El portal xinhuanet.com justamente tiene ya la información. UE impone aranceles antidumping sobre hierro fundido de China. El mercado de este tipo de acero en la Unión Europea es de alrededor de 4.600 millones de euros y la Comisión Europea estima que aproximadamente el 20% de este total proviene de China. Han Wang-hyun, portavoz del gigante asiático, afirmó que la Unión Europea debe cumplir con el protocolo de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y en este sentido tratar a las firmas chinas de forma justa en sus investigaciones comerciales. Con el anuncio de hoy son 53 las medidas antidumping que la Comisión Europea ha puesto en marcha para tratar de proteger, dicen ellos, la industria siderúrgica europea, de las cuales 27 le han sido impuestas a productos provenientes de China, y ahí justamente el reclamo del gobierno de Xi Jinping, que por su parte ha iniciado una ambiciosa campaña para reducir la capacidad de producción de acero en este país y anunció que este miércoles va a trabajar para recortarla hasta los 150 millones de toneladas en 2018, lo que supondría también adelantar 2 años ese reto que se había propuesto para 2020. Y no exageramos cuando decimos que lo social no forma parte de las principales prioridades de los gobiernos neoliberales, especialmente en Europa. Le mostramos las dos caras de Macron. Por un lado, aplica una muy rechazada y polémica reforma laboral en detrimento, por supuesto, de los derechos de todos los trabajadores, con la finalidad de hacer más flexible, dicen, el mercado laboral. Pero esto solamente favorece al mercado o al sector empresarial, un sector, por cierto, al que pertenece. Pero por otro, también cede a las exigencias de la OTAN para destinar parte de la tajada del PIB francés en defensa, tal y como lo hizo entonces recientemente España. Así le siguen los pasos a Estados Unidos. La dotación aumentará anualmente en 1.700 millones de euros hasta 2022 y en 2023 el refuerzo será de 3.000 millones. El Ejecutivo francés aclaró que el esfuerzo financiero, así le llamó, en defensa no se hará con ingresos excepcionales, sino sacando dinero de otras partidas presupuestarias. ¿Cuáles son esas partidas presupuestarias? Educación, salud y, por supuesto, lo laboral.
y que dejan las pujas entre los demócratas y los republicanos por lograr un puesto y un presupuesto federal para Estados Unidos. El Senado por fin obtuvo un acuerdo bipartidista para los próximos 2 años fiscales, pero con mayores gastos para defensa, tal como lo veníamos diciendo, y partidas más elevadas para el gobierno central. Llama la atención que el foco estuvo y está puesto también en la parte militar. El presidente Trump lo celebró. Los republicanos y los demócratas deben apoyar a nuestras tropas y este proyecto de ley justamente lo decía. No es de extrañar que el acuerdo se haya logrado a cambio de más dinero para la guerra, exactamente 165.000 millones de dólares. El secretario de Defensa, James Mattis, dijo: gastaremos el dinero sabiamente. La falta de fondos podría provocar que el mayor ejército del mundo se vuelva irrelevante a la hora de luchar las batallas del futuro. ¿Cuáles podrían ser esas batallas? Nos preguntamos. Se ha dicho que se requieren unos 683.000 millones de dólares para los próximos 10 años para poder satisfacer las ambiciones militares de Trump. Habrá que ver entonces cómo maneja el gobierno de Washington esto sin que genere un aumento también de la deuda nacional, que por cierto ya es muy elevada, cuyo techo fue extendido hasta marzo de 2019. Es decir, se ha postergado un año más el riesgo de incumplimiento de deuda. Lo cierto es que el pleno de ambas cámaras debe aprobar este plan de 2 años, pero en lo inmediato, es decir, ya mismo deberán los legisladores acordar una extensión de los fondos para o hasta el 23 de marzo para garantizar una nueva paralización parcial del gobierno en sus actividades no esenciales. Aunque al principio la cuestión migratoria, los Dreamers, prelaba para los demócratas, la votación a favor detiene pues este proyecto preaprobado sin que nada se haya decidido al respecto. La oposición sí logró fondos por 6.000 millones de dólares para la lucha contra los opioides y la drogadicción y 20.000 millones para la inversión en infraestructura. Y así terminamos esta emisión de Impacto Económico. Los dejo entonces con lo que viene en la edición central en Telesur. Será hasta mañana. Chao, chao.